Continuamos en esta edición central de BTV Noticias. Es momento de recibir al director de la consultora Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? están? Bienvenido, Eduardo. Un gusto estar acá otra vez. Exacto, y el tema que te trae nuevamente a esta mesa de trabajo tiene que ver nada más ni nada menos con las preocupaciones de la población. Bueno, sí, es la pregunta que hemos presentado varias veces a lo largo del tiempo para ver cómo va evolucionando las preocupaciones de la población en los distintos temas, ¿no? Es decir, es una pregunta abierta que se le hace a las personas y la pregunta es bien básica, es decir, bueno, ¿cuál es el problema del país que más le preocupa, ¿no? Entonces, el primer gráfico lo que nos va a mostrar es las respuestas de una forma desagregada, no es cada una de las respuestas, sino que se van agrupando, pero es un nivel de agrupación inicial, es decir, bueno, vamos concentrando las respuestas en una multiplicidad de opciones donde aparece la seguridad como primer factor o primer tema de preocupación para la población con el 49%. Luego aparece el trabajo con un 12%, la educación con un 11%, más abajo aparece la economía en términos generales con un 5%, el ingreso de los hogares con un 3%, y luego con 2% aparece la salud, la droga, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, la indigencia, la violencia, los precios, la inflación y otro conjunto de respuestas que agrupamos y lo llamamos otros. Es decir, bueno, no entra ninguna de esas categorías que vimos, que son bastantes, y se agrupan en esa categoría otros y queda un 2% que no nos contestó la pregunta, ¿no? Pero claramente cuando tomamos por separado cada uno de los temas, la seguridad ha quedado en un escalón bastante alejado del resto de las opciones. Es decir, la mitad de la población menciona la seguridad pública como principal preocupación en una respuesta espontánea, es decir, bueno, sin darle opciones. Y además, cuando vamos a este segundo gráfico, que lo que muestra es esta misma respuesta que vimos en forma desagregada, lo que hacemos es reagrupar, digamos, algunas categorías. Entonces, la seguridad pública la agrupamos junto con temas de violencia o con los temas de narcotráfico y tenemos que suman un 53%. Cuando a los distintos temas económicos los agrupamos, ¿no? Cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos de la economía en general, cuando hablamos de inflación, bueno, eso suma un 34%. Después tenemos la educación con un 11%, 2% la salud, la corrupción, 8% otros y 2% no opina. Lo que acá parece claro es que hay como más o menos 5 de cada 10 personas que ubican como principal tema de preocupación a la seguridad pública, un poco más de 3 de cada 10 ubican temas económicos y 1 de cada 10 a la educación. Y nos queda otro 1 de cada 10, digamos, que quedan en el resto de los temas. Es decir, hay claramente una concentración que después vamos a ver un poco la evolución, de cómo la seguridad pública se ha ido instalando como principal tema de preocupación, ¿no? Cuando vemos la evolución, que es el siguiente gráfico que tenemos, nos muestra justamente cómo ha sido relativamente atípico este periodo de gobierno. Sin dudas tuvimos la pandemia en el medio y eso explica mucho el proceso que hemos vivido durante 3 años, que es lo que estamos viviendo acá. Es decir, arranca la serie en mayo del 2021, sí, donde ahí no está la línea de salud o la pandemia, que en aquel momento, durante 2021 y comienzo del 2022, sí, era el segundo tema de preocupación. Al arranque mismo en 2020, la salud fue el primer tema, pero enseguida el tema de la salud se transformó en un tema económico, ¿no? Es decir, claro, fue el primer susto, digamos, en torno a la salud, pero enseguida las consecuencias económicas ocuparon el primer lugar. Y así se sostuvo durante todo el 2021 y hasta mitad del año 2022 los temas económicos como la principal preocupación. Luego teníamos la pandemia, que estaba ahí en el medio, y vemos la línea verde, que es la educación, que en ese periodo osciló entre el 15 y el 20% en la preocupación, y después, sobre fin del 2022, comienzo del 2023, baja a el entorno del 10%, o sea, de oscilar del 15 al 20 pasó a estar en el 10%. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, estuvo la discusión de la transformación educativa y ya se aplicó, ¿no? Y ahí deja de estar como preocupación. Lo otro es que al mismo tiempo que la educación cae en la preocupación,
cae también la preocupación por los temas económicos. De estar en el torno al 50%, pasa a estar entre el 30 y el 35%, ¿no? Se ubica ya ahora en un segundo lugar. Hay una caída de la preocupación por el empleo, hay una caída en la preocupación por la inflación, pero esto repercute también en que empieza a preocupar más y, digamos, en esto siempre es de sumas y restas, es decir, porque caiga uno no significa necesariamente que sea por ese tema en particular, sino porque el otro preocupa más. Bueno, lo que va sucediendo es que la seguridad pública pasa del 12% como principal tema de preocupación en mayo del 2021 al 53% en el arranque de lo que es este año electoral 2024. Y con un dato que no es menor en esa gráfica, muy claro, que del segundo bimestre del 2023 hasta acá se ha disparado el Bueno, SIMA. exactamente. Hay un crecimiento sostenido, medición a medición, de aumento de la seguridad. Pero efectivamente, desde el segundo bimestre de 2023 al primer bimestre de 2024, es decir, un año, hay un aumento que es muy fuerte. Cae la preocupación por los temas económicos, aumenta fuertemente la seguridad. No tenemos, digamos, la conclusión para decir esto es porque caen los temas económicos o si es porque preocupa más la seguridad por sobre lo económico, sí, ¿no? Claro. Es decir, no hay una respuesta contundente. Lo cierto es que ese fenómeno de un aumento primero sistemático, lento, y después de un envión sobre el último tiempo, colocan a la seguridad pública como el principal tema de preocupación, claramente despegado ahora de los temas económicos. Si nosotros miramos 3 mediciones para atrás, estaban empatados. Después pasa levemente la seguridad a estar por encima de la economía o los temas económicos. Y ahora pega un salto importante en la consideración, la preocupación de la población, que lo ubica claramente en escalones separados estos temas. Un dato interesante es que esta foto, digamos, este resultado, es parecido al que teníamos en marzo del 2019. Es muy parecido los volúmenes, incluso los porcentajes de preocupación, no solamente en el orden de los temas, sino en el porcentaje. En marzo del 2019, el 47% mencionaba la seguridad como principal tema de preocupación, el 17% el empleo. Ahora tenemos un 53% todos los temas de seguridad y un 12% el empleo, es decir, está levemente por debajo el empleo, pero la seguridad está en niveles similares. Eduardo, y siempre hay dos visiones al respecto de cómo se dividen las opiniones, ¿no? Los votantes del FA por un lado, los votantes de la coalición por otro. Sí, este es el último gráfico que tenemos, muestra cómo se dividen las opiniones. Y así como en muchos resultados que hemos visto a lo largo de estos años en BTV, había claramente diferencias de opinión entre votantes del Frente Amplio y votantes de la coalición. Lo que vemos hoy es que los resultados no muestran diferencias sustantivas entre lo que opinan los votantes, o la preocupación, no lo que opinan, la preocupación que tienen los votantes del Frente Amplio y la preocupación que tienen los votantes de los partidos que conforman la coalición. Quizás un poco más la seguridad en los de la coalición, levemente por encima, un poco por encima la economía en los votantes del Frente Amplio, pero son porcentajes o diferencias muy pequeñas en relación a cuando comparamos, cuando hablamos de opiniones, ¿no? Pero cuando hablamos de preocupaciones, se han ido alineando, además, en el paso del tiempo, las preocupaciones de los votantes del Frente Amplio y las preocupaciones de los votantes de los partidos de la coalición. Obviamente quedan muchas conclusiones por sacar, porque lo que llama la atención es que volvamos a estar en una fotografía similar al del 2019. Uno se pregunta si no son hasta los propios políticos que vuelven a poner en agenda, en campaña, el tema de la seguridad, sabiendo que es un tema muy sensible para la población. Sí, claro. Sé que es una manera de dar vuelta, pero no dejo de pensar que a veces ellos mismos colocan en la preocupación del uruguayo o uruguaya en estas épocas, porque es donde mayor debate se da. De hecho, hoy tenemos un programa de Uruguay Elige dedicado a la seguridad pública por lo que significa en la opinión de los uruguayos. Sí, exactamente. O sea, la construcción de la opinión pública siempre tiene esas dos caras, ¿no? Es decir, por un lado, que los temas que le preocupan a la gente, los políticos tratan de hablarlos para sintonizar, pero por otro lado también las preocupaciones se van instalando desde el sistema político, desde los medios de comunicación, ¿no? Hay también
una presencia de temas que va modificando esas preocupaciones y esas opiniones. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Que pases bien, Eduardo.